Las 17 contradicciones y el fin del capitalismo de David Harvey en lo que respecta a la contradicción número 1 entre el valor de uso y el valor de cambio. Es importante recordar que el prólogo de este texto de Harvey describe la crisis del capitalismo que toca ahora. Enseguida, después del prólogo, Harvey hace una introducción que aclara y desarrolla el concepto fundamental de este libro, que es el de el concepto, la categoría, diría yo, de contradicción. En la primera parte estudia las contradicciones fundamentales, que las define como aquellas contradicciones sin las cuales el capitalismo no podría existir, no tendría desarrollo, sería una forma fracasada. Esas contradicciones fundamentales son 7. La contradicción 1 es entre el valor de uso y el valor de cambio, que es lo que hemos venido leyendo en la primera parte del primer volumen del Capital. La contradicción 2 es entre el valor social del trabajo y su representación mediante el dinero, que es el punto en el que estamos transitando en nuestra lectura. Estamos saliendo ya comprendemos el concepto de el valor social del trabajo, representado el doble carácter del trabajo representado en la mercancía. Hemos visto cómo se produce el intercambio simple, el intercambio, la forma simple de intercambio, la forma relativa y la forma equivalencial, y hemos hablado del dinero como forma equivalencial general. La contradicción 3, la contradicción entre la propiedad privada y el Estado capitalista. La contradicción 4, entre la apropiación privada y la riqueza común. La 5, la contradicción entre capital y trabajo. La contradicción 6, examina un dilema, si el capital es una cosa o un proceso, el carácter objetivo y subjetivo o social del capital. Y la contradicción 7 es la contradictoria unidad entre producción y realización. La segunda parte estudia las contradicciones cambiantes y en la tercera parte estudia 3 contradicciones que son las contradicciones peligrosas. Finalmente, presenta como conclusión una perspectiva de un futuro feliz pero disputado, la promesa del humanismo revolucionario, y un epílogo en el que da unas ideas para la acción política. Cierra finalmente este libro de David Harvey con una bibliografía y recomendación de otras lecturas. Este texto, como lo hemos dicho varias veces, ha sido utilizado, estudiado por un grupo destacado de profesores de diferentes niveles, de universitario y posuniversitario, particularmente de la Universidad Nacional, de la Facultad de Economía. Ellos han traído varias veces aquí a Colombia, a Bogotá, no sé si ha estado en otras ciudades, a David Harvey, a dar conferencias en la Universidad Nacional, que han tenido una nutrida asistencia. El actual ministro de Hacienda, el anterior, Ricardo Bonilla, y el propio Gustavo Petro han sido miembros de ese grupo de estudio
que trabaja con estos planteamientos de David Harvey. Y fíjense que en el epílogo Harvey hace unas recomendaciones prácticas para cómo desarrollar acciones políticas conducentes al aprovechamiento de las contradicciones que describe y expone algunas ideas para la acción política. Por eso es interesante tener este libro en mente ahora que estamos adelantando nuestra lectura de El Capital, porque nos sirve de complemento y de actualización, porque aplica la dialéctica marxista en el desarrollo de este trabajo. Es una actualización, una utilización práctica de una gran calidad teórica, esta que hace David Harvey, un aprovechamiento elegante y que aporta de la aplicación del método dialéctico al análisis de la crisis actual del capitalismo, la crisis general. Entonces, antes de darle la palabra, les quiero recordar que en el video que se enviaba nos referíamos al valor de uso, la contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio. Y una pequeña introducción de ese capítulo que dice, las 7 primeras contradicciones, que ya las leímos, son fundamentales porque el capital simplemente no podría existir ni funcionar sin ellas. Además, todas ellas están entrelazadas de tal modo que hacen imposible modificar sustancialmente cualquiera de ellas y menos aún abolirla sin modificar seriamente o abolir las otras. Cuestionar el papel dominante del valor de cambio en el suministro de un valor de uso como la vivienda, por ejemplo, supondría cambiar la forma y el papel del dinero y modificar, si no abolir, el régimen de derechos de propiedad privada que también conocemos. Repito, las contradicciones fundamentales, ya sabemos por qué son fundamentales, fundan, sobre ellas se funda el capitalismo. Marx, recordemos el primer párrafo, arranca diciendo: las sociedades en las que impera el régimen capitalista de producción, el núcleo esencial es la mercancía encierra una contradicción, toda mercancía encierra una contradicción entre el valor de uso, la utilidad que presta esa mercancía para satisfacer alguna necesidad y el valor de cambio, que es la capacidad que tiene la mercancía de ser intercambiada por otras mercancías a través del establecimiento de una equivalencia en valor. ¿Cuánto equivale? ¿Cuál es el valor de esa mercancía respecto de la otra? Ese es el valor de cambio. El valor de uso está instalado en la materialidad de la mercancía. El valor de cambio se realiza en el proceso de intercambio. Cuestionar el papel dominante del valor de cambio en el suministro de un valor de uso. Eso significa que la relación de cambio de una mercancía supera, por decirlo de alguna manera, domina sobre el valor de uso. No importa qué tan necesaria sea
esa mercancía. Lo importante es que esa mercancía solo la puede adquirir quien tenga el valor, el dinero suficiente para comprarla. Ahí, así se define esa contradicción. Por eso dice, cuestionar el papel dominante del valor de cambio en el suministro de un valor de uso como la vivienda, por ejemplo, supondría cambiar la forma y el papel del dinero y modificar, si no abolir, el régimen de derechos de propiedad privada que también conocemos. La búsqueda de una alternativa anticapitalista parece por consiguiente una tarea bastante ardua. Tendrían que producirse transformaciones simultáneas en muchos frentes. Las perturbaciones en cualquiera de ellos se han visto a menudo contenidas por fuertes resistencias en otros puntos, de forma que se han podido evitar crisis generales, pero las interrelaciones entre las distintas contradicciones se hacen a veces tóxicas. La intensificación de una de esas contradicciones puede hacerla contagiosa. Cuando los contagios se multiplican y amplían, como sucedió claramente entre 2007 y 2009, entonces se produce una crisis general, algo muy peligroso para el capital y que crea oportunidades para una lucha anticapitalista a escala de todo el sistema. En este momento, ese es el planteamiento central de fondo, asistimos a una crisis general del capitalismo, que tiene rasgos comunes, pero también diferencias con crisis anteriores del capitalismo. Nuestro propósito en este ejercicio es entender cómo se dan esas contradicciones, precisamente para, desde una posición anticapitalista, que es la que todos nosotros, los aquí presentes, tenemos, y muchos de nuestros allegados, somos esencialmente anticapitalistas, sin meternos en la discusión de progresistas, anticomunistas, progresistas, socialistas, etcétera, anticapitalistas. Entonces, la lucha anticapitalista, para desarrollar esa lucha anticapitalista es importante conocer las particularidades de la actual crisis. Agrega Harvey, si los movimientos de oposición y en particularmente los anticapitalistas saben qué pueden esperar en general al ampliarse e intensificarse las contradicciones, estarán mejor preparados para aprovecharlas, en lugar de verse sorprendidos y frustrados por su desarrollo, tanto geográfico como sectorial, en el curso de la formación y resolución de las crisis. Si estas son fases de transición y turbulencia en las que el capital se reconstituye con una nueva forma, son también fases en las que se pueden plantear cuestiones profundas y los movimientos sociales que tratan de rehacer el mundo transformándolo pueden actuar sobre ellas. Bueno, esa es la introducción a la contradicción número 1, valor de uso y valor de cambio. Me gustaría escuchar los comentarios suyos, estimados compañeros. Que la semana, inclusive hoy estábamos hablando otra vez de eso, Manuel lo planteaba pero ya una contradicción entre el valor de uso y valor de cambio, pero en las cuestiones políticas, que pues se planteaba que el ejercicio político era el uso del valor de cambio, o sea, el valor de cambio como fundamental en vez del valor de uso. Yo no sé si Manuel tiene algo para profundizar
Si quiere, Manuel, la tesis o algo. Sí, es que no. Bueno, es que en la tarde, en la mañana de hoy estábamos trabajando cómo se puede extender esta contradicción del valor de uso y el valor de cambio a ámbitos que parecieran muy alejados de esa contradicción, como lo es el campo electoral o la participación democrática. Y partíamos de la idea del voto, por ejemplo, en el sentido de cómo un voto puede tener un valor de uso y un valor de cambio. Y ese valor de cambio generalmente se termina utilizando por parte de la persona que logra acceder a ciertos cargos de elección democrática para a partir de ese logro poder negociar políticamente contratos, mejorar su situación particular o personal y se termina dejando de lado el proyecto político que inicialmente acompañó ese voto. Me refiero a aquellos casos en los que el voto haya sido parte de un programa o proyecto político consciente de quien lo depositó. Aunque en un país como Colombia sabemos que ese voto también inicia con un valor de cambio, los 50.000 pesos que se consignan el día de las elecciones, o el tamal, o la teja, o el ladrillo que se le brinda a la persona el día en que va a votar. Pero en todo caso vemos que en últimas el campo político está muy en consonancia con esa contradicción. Y así podríamos hacer el ejercicio con muchas otras cosas. Por ejemplo, hace un sábado, 2 sábados, analizábamos también esta contradicción en relación con la vivienda, con lo que Engels alguna vez llamó el problema de la vivienda, que precisamente estaba acompañado de un video del profesor David Harvey y que planteaba a partir de esa contradicción la situación de la crisis económica del año 2008 en Estados Unidos. Entonces, sí, yo planteaba que si nosotros logramos entender la importancia de esa contradicción entre el valor de uso y valor de cambio, podremos entender, por ejemplo, por qué esta sociedad en donde predomina el modo de producción capitalista, casi todas las cosas se encuentran determinadas o condicionadas por la prevalencia o subordinación del valor de cambio sobre el valor de uso. Eso es lo que quería plantear. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? Muy bien, Manuel. Gracias por el aporte. Sí, de acuerdo. Eh, Corrientemente se dice y lo admitimos, es un hecho, un facto, que el modo de producción capitalista impregna toda la sociedad. El llamado proceso de globalización consistió en eso, en expandir hasta último rincón del planeta el capitalismo. Esa expansión del capitalismo solo se puede entender si se entiende que todo está comercializado, todo se ha mercantilizado, todo se lleva al mercado, se intercambia, todo, hasta las cosas menos imaginadas. Por ejemplo, la democracia, como señala Manuel, la representación, la conciencia política, todo es objeto de comercialización en el capitalismo. Y lo que no se pueda vender en el capitalismo es como si no tuviera valor. El agua, que tiene un altísimo valor de uso, también está sometida a la prevalencia, es el término que utilizó el compañero Manuel, a la prevalencia, al dominio, es el término que utiliza Harvey, el dominio de el valor
de cambio sobre el valor de uso, inclusive en elementos que tienen un altísimo valor de uso, como es el agua. Y bueno, también altísimo valor de uso que tiene la vivienda. Son valores de uso muy altos, pero por encima de esos valores de uso está el valor de cambio. Y esa es la contradicción. Yo creo que lo que pide el compañero Manuel se está cumpliendo. Estamos trabajando, insistiendo, parece que excesivamente, pero es importante hacerlo para que nos quede suficientemente claro, insistiendo en la comprensión de la contradicción entre valor de uso y valor de cambio. Para comprenderla más fácilmente, Manuel usa un recurso que es válido, que es referirse a una mercancía específica, el voto. ¿Cuál es el valor de uso del voto? El voto tiene un altísimo valor de uso en la medida en que me es útil o le es útil a los individuos, a los ciudadanos, para decidir sobre el gobierno y lo que debe cumplir ese gobierno en función de la prosperidad y de la estabilidad social. Recordémonos que el sentido de todo esto es un sentido social. La sociedad es el sujeto activo. A través del voto, la sociedad escoge a sus gobernantes y escoge la línea por donde va a seguir. Ese es el valor de uso del voto. El valor de cambio, algo que no debería tener valor de cambio, el voto lo tiene. Se compra y se vende, hay un mercado de votos. A veces en los días de elecciones es desembosado, abierto, nítido, se ve, público. Yo les quiero contar una anécdota. Yo viví un poco de tiempo a orillas del Mar Caribe, pasé allá la pandemia y en unas elecciones, esto a 20 kilómetros al norte de Barranquilla, en unas elecciones de 2018, 16, 18, por ahí no hace mucho. Llego yo al puesto de votación del corregimiento donde vivía, el corregimiento de Salgar, municipio de Puerto Colombia, hacia las 4 de la tarde. Yo voté en otro puesto para ver cómo era la conclusión de la jornada electoral a una escuela del pueblito. Cuando llego a la escuela, se me acerca un vecino que me conocía y me pregunta: maestro, ¿usted ya votó? Regáleme el voto. Me faltan votos. ¿Por qué? ¿Cómo así que le faltan votos? Sí, me faltan votos porque tengo que poner 20 votos para que mantengan a mi hija en un puesto que me le dio la alcaldía. Y yo tengo que poner 20 votos. Le dije: hombre, lo lamento, pero yo no le puedo colaborar. Yo ya voté. Y además ya están cerradas las urnas. Esto fue como a las 4, recién pasadito el cierre de las elecciones, 4:15, por decir algo. El tipo, con toda la desfachatez del mundo, me dijo: tranquilo, maestro, no se preocupe, eso se resuelve. ¿Cómo se resuelve? Me dijo: pues entra y vota, eso no hay ningún problema. A ese punto llega. Se sabe cuánto están ofreciendo en este tipo de sitios. Les repito, en el área de a 20 kilómetros de Barranquilla, en Barranquilla eso pululan el día de las elecciones. Pero fíjese que ese es el intercambio simple, ¿no? El directo, el que se da entre el que quiere vender y el que quiere comprar, es una especie de canje, pero ese no es todo el mercado. Digamos, el mercado de la democracia, el mercado electoral no está solo compuesto por ese tipo de operaciones
de compraventa de votos. Este fulano no está vendiendo su voto individual. Este fulano tiene que conseguir 20 votos, o ese es el argumento que esgrime, para que le mantengan en su puesto a una hija o a fulano de tal. ¿Qué pasa si este señor logra no 20 sino 200 votos? Eso significa que puede pedir ya no uno sino 10 puestos. Estos son temas, detalles, minucias de la contradicción entre valor de uso y valor de cambio cuando se apodera, cuando gobierna, se superpone sobre el juego electoral y el juego democrático. Las contradicciones no podemos analizarlas mecánicamente, simplemente decir este es el valor de uso, este es el valor de cambio. No, tenemos que esas contradicciones entre el valor de uso y valor de cambio examinarlas en el contexto de lo que está pasando, de lo que está pasando en la realidad política, por ejemplo, en el caso de las elecciones. En este momento está pasando en la política colombiana que los grandes electores y la mayor parte del parlamento ha participado en ese mercado de la democracia que incluye como un aspecto visible la venta de votos, pero que, como decía hace un momento, contempla otros elementos. Es que me acabo de acordar que el jerarca político de este pueblito que les cuento de la costa Caribe, el jefe político de ahí era el actual presidente del Senado, Cepeda, Efraín Cepeda. En alguna ocasión, pasando por la calle principal de este pueblo, había un larguero de carros y yo averigüé por qué había ahí. No, es que el senador Cepeda, Efraín Cepeda, está visitando porque él es amigo de doña fulana. Días después conversé con doña fulana, conocí la historia y la rehice. Salgar tiene unas playas cercanas a Barranquilla que son muy buenas playas, bonitas playas, y fue un caserío de pescadores a unos 30 kilómetros, de pronto un poco más, enfrente están Bocas de Ceniza. Es un punto privilegiado con un paisaje muy chévere, en una ensenada que protege de las brisas marinas que son muy fuertes en noviembre, diciembre, enero, pero que refrescan mucho. Es un sitio muy chévere, donde las playas son muy apreciadas, y esas playas en los años 70 y 80 eran frecuentadas por los traficantes, los poderosos traficantes de marimba, de la bonanza marimbera. Allá iban a celebrar sus embarques, sus corones, y reservaban un pedazo de playa. Eran playas muy solas, todavía lo siguen siendo en alguna medida, y en un bohío, en una choza ahí que había en la playa grande, ponían bancas, iban conjuntos vallenatos y mandaban traer cajas de whisky o llevaban cajas de whisky, y esta señora a la que yo entrevisté les preparaba
los sancochos, y ganaban muy bien. Y esta familia recibió un lote por ahí cerca a la playa de manera un tanto ilegal, no pudo establecer hasta qué punto ilegal del todo, pero el caso es que terminaron siendo una familia rica, pasaron de vender comida y bebida a los marimberos en la playa a ser pues la familia que tenía las 4 o 5 mejores casas seguidas en la misma calle principal y era muy cercana a este señor Efraín Cepeda. Pero a 2 cuadras de la casa de esa familia tenía una gran mansión una señora que se llama alias La Gata. Entonces, la gente en el pueblo sabía esto y sabía que había una conexión directa y clara entre este poder mafioso de La Gata y el poder político de este señor Efraín Cepeda, que no por casualidad resulta ser compadre de los mismos que atendían a los traquetos en sus celebraciones en la playa. Eso todo, fíjense cómo se va conectando, se va articulando y ese conjunto de articulaciones, de relaciones entre sectores, entre individuos, que comercian con diferentes elementos, con rifas, juegos, espectáculos, fiestas, pescado, comidas, etcétera, pero que tiene un trasfondo no meramente económico, sino que tiene un sentido político, electoral, de tomar el poder público y de en todo este juego involucrar el poder público como un negocio más. Está pasando en la salud, donde estos parlamentarios reciben dinero por su voto, ya no el voto general en la urna, sino el voto en la comisión, que es la encargada de discutir y aprobar o no aprobar el proyecto de reforma laboral. Existe el rumor y hay indicios, no pruebas todavía, pero hay indicios que muestran que estos miembros, 8 miembros de la Comisión Séptima, han recibido aportes, pago de la empresa privada para bloquear la reforma laboral. Esta semana vimos la noticia de que el mismo Efraín Cepeda y otros senadores de la República estuvieron en los Estados Unidos demandando al presidente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por alguna violación y resulta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no está enfocada en juzgar individuos, sino gobiernos. Y en este momento es el gobierno colombiano, los gobiernos anteriores, el Estado colombiano, el que está siendo investigado y no solo por uno, sino por varios temas de violaciones de derechos humanos en la Corte Interamericana de Justicia. Entonces, estos señores viajan y entre los integrantes van un par de señoras de Colombia Justa Libre y de no sé qué cosas, de Mira, que estuvieron en esta comisión séptima. Es válido preguntarse si esos viajes, esas exhibiciones, esas exposiciones públicas no son también una forma de pago, de transacción, de hacer que el valor de cambio se imponga sobre el valor de uso en una votación ya del Congreso. Ese es otro aspecto del mercado de la política que hay que examinar.
Y ya que hablamos, siguiendo a David Harvey, de que las contradicciones están anudadas entre sí, tendríamos que también pensar en la comunicación política como otro segmento del mercado político. La comunicación, lo que pasa con la prensa, que recibe una concesión del Estado con las emisoras y los canales de televisión. Tienen una concesión del Estado. Ellos son concesionarios igual que son concesionarios los constructores y administradores de las vías, de las 4G. El señor Carlos Ardila Lule, sí, la organización Ardila Lule y Luis Carlos Sarmiento Angulo, pues son propietarios de la mayoría de esas concesiones de las vías públicas. Ellos también tienen concesiones para emisoras y para televisión. Y esas concesiones son explotadas comercialmente y venden publicidad. Y son empresas bollantes que rinden, que producen beneficios a sus propietarios usando un bien público que se les ha concedido, el uso de ese bien público que es el espacio electromagnético. Allí, Profe Carlos, sí, le ofrezco disculpas por la interrupción, pero me asalta ahora mismo un interrogante. Bueno, realmente son dos interrogantes, profe Carlos. Uno es algo particular que he tratado de pensar en estos días, porque yo recuerdo que una de las primeras veces que escuché la palabra Marx o el nombre Marx fue por allá en el año 1999, cuando estando en una clase de sociales, el profesor de ese momento lanza el siguiente mensaje. Dice: ahora entiendo por qué Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista dicen que al proletario no solo lo explota o no solo se aprovecha el capitalista que lo contrata para explotar su fuerza de trabajo, también se aprovechan de él el casero, el prestamista, el tendero y otros varios representantes de la clase burguesa. Esa es la primera duda, inquietud que me asalta, porque como vivo en condición de asalariado, últimamente me he preguntado, ¿y a dónde va a parar el salario que gano? Porque es cierto que el burgués se apropia de la plusvalía que yo le genero dando clase o proyectando artículos y demás, pero el resto de mi dinero se va en el casero, en el tendero, en la señora que me hace el favor y me cocina el almuerzo. Afortunadamente todavía no he ido al prestamista ilegal, pero sí a los formales. Entonces casi que al final de mes siento que ya todo lo que he ganado como salario se ha ido, no solo en la plusvalía que sacan de mí, sino en esos otros representantes del capitalismo o de la burguesía, que son esos otros funcionarios, diría yo, del capital. Y la otra inquietud que me asalta, o la otra gran duda que tengo, profesor Carlos, volviendo al tema del valor de uso y el valor de cambio, y es respecto de ese sistema que usted muy bien ha detallado y que nos ha venido exponiendo en la tarde de hoy en su funcionamiento, porque si alguno de nosotros tuviera alguna vez la posibilidad de acceder a alguno de esos cargos, ¿qué haría y qué podría hacer en ese momento? ¿Aprovecha el funcionamiento de ese sistema para hacer uso de él y poderlo utilizar de una manera distinta? ¿O definitivamente tendríamos que renunciar a eso y decir, yo no recibo plata de corruptos, yo no transo con personas que quieran comprar mi voto para lograr su interés? ¿O decir, aprovecho eso y me dan dinero y ese dinero lo uso para tratar de fortalecer espacios de estudio, de formación política y demás? ¿Qué haríamos? Pregunto ahora mismo
en ese tipo de situaciones, profe Carlos. Gracias. Profe, Bueno, una muy cosa, bien. profe, Sí, una cosita ahí que Manuel, aprovechando que dijo lo último, es que a Tica se me ocurrió algo, pues hablando de las contradicciones de valor de cambio y valor de uso, ya que está en la dinámica del valor de cambio, inclusive se podría investigar cuánto podría valer el voto de cada persona, ¿no? Porque eh, en el mercado electoral dice, no, es el voto 200 y si viene acompañado con la familia, pues un poco más, ¿no? Pero uno podría hacer el cálculo de cuánto podría valer el voto, porque la gente piensa que un voto es nada más ir depositar un papel en una urna, pero la verdad uno le puede hacer un cálculo de externalidades. Por ejemplo, si uno vota por un corrupto o una persona poco idónea, pues tocaría empezar a hacer cálculo de que esa persona va a quitar educación, entonces pues a la gente le tocará pues empezar a pagar sus educación privada, le quitará medicina como está pasando ahora, entonces tocará a uno salir a comprar la propia medicina. Eh, de las vías en mal estado, pues las externalidades que eso ocasiona, o sea, muchas cosas que realmente el voto, si uno lo quisiera vender a lo que de verdad uno estaría perdiendo, eso es casi que incalculable, ¿no? O sea, sí, porque resultaría uno pagando más cosas por elegir mal que por elegir una persona responsable y administrativamente bien conducida, ¿no? Entonces, pensaría que un voto venderlo, o sea, técnicamente se puede decir que, no, que a las personas que se dejan comprar el voto las están estafando porque pues por 50.000 pesos no solo cubrirá un almuerzo, pero del resto de 4 años de lo que pierde, pues es mucho, ¿no? Entonces, eso también sería como una investigación que uno hasta podría hacer materialmente, ¿no? Sí, muy buen sí, muy análisis, bien. Jaime. Gracias. Gracias, gracias, compañeros. Muy bien. Bueno, frente al qué se hace con el salario, qué pasa con los asalariados. Me voy a permitir leer un par de párrafos del capítulo siguiente de Harvey, que es precisamente la contradicción 2 entre el valor social del trabajo y su representación mediante el dinero. El valor de cambio requiere una medida de cuánto valen unas mercancías en relación con otras. El valor de cambio siempre requiere una medida. Valor de cambio es medida. Esa medida se llama dinero. Es decir, en el capitalismo todos los valores de cambio se realizan, todos los intercambios se realizan a través del dinero, contando con el dinero, de manera directa o de trasfondo. Entonces, el dinero es muy importante, lo utilizamos diariamente sin pararnos a pensar. Cuando no tenemos suficiente, pues buscamos formas, dice Harvey, a veces dolosas o ilegales para conseguir más. Lo que anota Manuel en la última parte de su intervención, el dilema ético. ¿Qué hago yo? Necesito más dinero. Me ofrecen un puesto público o privado en el que, aparte del sueldo, que es insuficiente, puedo ganarme algo más. Ese algo más me va a servir para satisfacer necesidades básicas mías y de mi familia, para mejorar la vivienda, para mejorar las condiciones de vida. ¿Eso legitima o no el actuar de alguien que se dice anticapitalista, por no llamarlo revolucionario, que busca aprovechar las condiciones concretas donde desempeña sus labores para pues obtener unos ingresos adicionales?
no me voy a meter en la discusión de fondo del carácter ético, pero yo sí creo que a veces es inevitable jugar esas cartas. A veces es inevitable. Y te repito, sin necesidad de decir, de pensar en que esos pesos de más vayan a ser utilizados para una causa revolucionaria, no, sencillamente porque es que está tan instalado en la vida social esa preeminencia del dinero que es en muchos casos es prácticamente inevitable. Eso lo muestran esa película eh, que hicieron, esa serie de televisión sobre Pablo Escobar, el patrón del mal, cuando el tipo le dice al policía, mire, millón de pesos, millón de dólares o ¿qué dice el fulano? No, pues millón de dólares y pase todos los camiones que quiera. Bueno, chao. ¿Hay cuál dilema ético? En la misma serie, cuando empiezan a ganar, este Pablo Escobar, que era aficionado a la velocidad, estuvo en carreras de carros y le gustaba correr en motos y tenía unas motos poderosísimas. Las primeras las compró cuando empezó a ganar como, que es diferente a ser traficante de marihuana y de lápidas de cementerio y de carros robados o de llantas robadas, ¿no? Ya son ligas mayores. El tipo empieza a comprarse grandes motos, se organiza un paseo por el Magdalena Medio, ve una tierra que le gusta, averigua con el campesino y le dice cuánto vale esa tierra. Y no, es que no la estoy vendiendo. Yo no le pregunté si la está vendiendo o no, sino cuánto vale. Deme un precio, señor, o si no, yo se lo pongo. Es que no lo estoy vendiendo. Ah, viejo pendejo. Vuelve a insistir en esa vaina. Yo con usted no hablo. ¿Mm? Y al rato vuelve porque sí, ya compró la tierra. ¿Mm? O me firma esos papeles. ¿Cuál dilema moral ahí? Eso, un tico, ¿cuánto puede valer el voto? Ese cálculo de externalidades y del valor del voto, estimado Jaime, eh, ya lo ha hecho el propio Estado en Colombia. A cada partido político con personalidad jurídica, etcétera, se le da una suma, creo que está en 1.700, 1.800, se puede averiguar fácilmente por voto depositado. Mucho se ha insistido en que debe ser el propio Estado el que financie las campañas políticas, que se prohíban taxativamente los patrocinios de la empresa privada, nacional y más que todo extranjera, los patrocinios políticos, las donaciones o los aportes para campaña electoral. Ese es un rasgo propio y típico de la pseudodemocracia norteamericana. Allí en los Estados Unidos gana el presidente, gana la presidencia el candidato que más recursos recaude. Y en los periodos de campaña electoral, la gente busca la información sobre cómo va el recaudo que hacen los candidatos
lo miden y le dan tanta o más credibilidad de la que le dan a las encuestas. También opera sobre las elecciones las apuestas. El candidato tal va ganando en las apuestas. Hay prácticamente 3 indicadores electorales en los Estados Unidos: las donaciones, las apuestas y las encuestas. Y eso hay estudios, o si no, preguntémosle a cualquier elemento de inteligencia artificial cómo se anudan esos 3 elementos para darle ese carácter absolutamente mercantil a las elecciones en los Estados Unidos, y de ahí ese modelo ha influido. Entonces, la famosa democracia norteamericana, que es el modelo que nos imponen en Colombia, pues empieza también a depender de las donaciones. Lo que tiene en vilo en este momento a un sector de la clase política colombiana es haber recibido aportes de la mafia del narcotráfico, pero también haber recibido aportes de una compañía brasileña como Odebrecht. Si esa compañía no hubiera sido brasileña, sino norteamericana, no habría escándalo. Si el viaje se hubiera hecho a Delaware, donde vive el dueño de la Drummond, que es aportante a las campañas electorales y también a los paramilitares, etcétera, pues no habría mayor escándalo, no habría escándalo, no hay escándalo suficiente ante un hecho comprobado por la justicia norteamericana, que fue el aporte de Chiquita Brands a los paramilitares. Y también es evidente a procesos electorales. Cerrejón, Carbocol, Ecopetrol, las elecciones locales en zonas donde la población recibe regalías, pues son unos mercados electorales muy intensos y ricos y competidos. Esas votaciones en las elecciones, en las regiones, perdón, donde se reciben regalías, y esos presupuestos para esas elecciones son aportados por las compañías que reciben las concesiones y que son las responsables de pagar las regalías. Un buen caso para estudiar sería ese, para hacerlo digamos, más contundente, un estudio sobre, habría que acotarlo, ¿no? En el mercado del voto en La Guajira tiene unas características muy diferentes a las que tiene Barranquilla y a las que tiene Bogotá, y seguramente a las que tiene Santander. Pero es una práctica generalizada y habría que ver, yo creo que de pronto ya hay algunos estudios sobre este tema. ¿Qué más se me ocurre respecto a lo que ustedes dicen? No, sí, creo que tenemos que seguir profundizando en el tema de la ética y la economía política de la democracia o del voto. Respecto al primer punto del ¿qué se hace? Una parte de mi salario se los lleva a la plusvalía, no, la parte
que se lleva el burgués es la que no te entrega. El valor de tu trabajo solo te entrega parcialmente, te entrega una parte, que es la mínima posible, es lo indispensable para seguir produciendo y reproducir esa mercancía que tú has vendido a cambio del salario. Es que el salario te lo dan a cambio de una mercancía que has vendido, que es el trabajo. ¿Mm? Y como el trabajo tiene un valor social, ese valor social, el valor social de ese trabajo se representa parcialmente en dinero, en salario, pero no es suficiente el salario para dar cuenta de todo el valor social creado por el trabajo. Harvey señala cómo el dinero es en primera instancia un medio con el que puedo reclamar una parte del trabajo social de otros, un título sobre este trabajo invertido en la producción de bienes y servicios para otros colocados en el mercado. Es un título de un derecho que no tiene por qué ejercerse inmediatamente. El dinero almacena valor, tú tienes los billetes, ahí los puedes tener en el bolsillo hasta cuando quieras cambiarlo, pero al cambiarlo estás cambiando tu salario que representa el trabajo tuyo que vendiste, lo intercambia por un objeto que representa el trabajo de otro. En términos generales, el valor social, el valor de todo el trabajo que realizan los ciudadanos, los individuos, ese conjunto de ese valor se representa por otro conjunto que es cuantificable, que es el dinero. Entonces, esa representación de valor que proviene del trabajo, representado en dinero, que finalmente es un símbolo. Entonces nos encontramos con esa contradicción, con que el valor del valor social del trabajo se simboliza evidentemente a través de un símbolo que es el dinero, es un símbolo numérico. Eso le da una característica particular, y es que los números no tienen límites, son infinitos. Entonces, el dinero, la cantidad de dinero es infinita. Y la cantidad de ese símbolo, como el de cualquier símbolo, es infinita, es inmedible. Mientras que la cantidad de las mercancías, que son objetos útiles, es tangible, tiene limitantes. Entonces, el factor que representa, que es el dinero, es ilimitado, y el factor representado, que son las mercancías, son limitadas. ¿Qué pasa cuando el dinero se convierte en mercancía? Esa es una contradicción muy fuerte. Sí, El profe dinero Carlos, convertido en mercancía. ¿Ah? es que escuchándolo en estos momentos también me invita a usted a reflexionar lo siguiente. Hoy precisamente en la ciudad de Bucaramanga estaban haciendo el lanzamiento en la sala de Neomundo de los candidatos del Centro Democrático. Esta gira que están haciendo por todo el país, hoy la hicieron en Neomundo, aquí en Bucaramanga. Y resulta que una de los argumentos que más esgrimen estos señores es que desde su percepción, los que generan las condiciones para que las personas sobrevivan en este sistema son los capitalistas.
Entonces, un discurso como el de la señora Cabal está centrado en decir que quienes generan la riqueza, quienes la promueven y la incentivan, son los empresarios. Y de hecho, esta semana hubo una reunión en El Salvador, donde también un conjunto de empresarios reunidos con el señor Bukele sacaban a la luz el mismo argumento, que lo importante para la economía, quienes la incentivan, la promueven y en cierto punto la desarrollan, son los capitalistas, los empresarios, y por eso para ellos, quienes más merecen protección son esa clase social. Sin embargo, nosotros lo hemos venido planteando, profe Carlos, es la clase capitalista la que vive del proletariado y de lo que el proletariado produce. E incluso diría ahora, escuchando su reflexión, que personas como el prestamista, el tendero, el casero o los arrendatarios, pues también a su manera viven de lo que la clase proletaria produce, e incluso al igual que el burgués buscan apropiarse y sacarle ganancia o extraerle ganancia al dinero que produce el proletario. Es decir, yo diría que ahí me parecen en parte estos señores representantes en que cada uno a su manera busca extraer ganancia de lo que el proletario pueda comprar o pagarles a ellos con su dinero. Gracias, ahí. Bueno, muy bien. Gracias, Manuel. Yo creo que hay que profundizar un poco en lo que tú estás diciendo. El prestamista, el otro, están jugando también, están jugando dentro del el conjunto. Es inevitable que jueguen ese papel. Digamos, alguien tiene que hacerlo. No es que esté todo el mundo viviendo exclusivamente de los asalariados, como no es tampoco cierto que todo el mundo esté viviendo de los empresarios. No, es la sociedad como conjunto que está pasando, que hay un sector de esa sociedad que se apropia de la riqueza, del valor de cambio, que maneja el valor de cambio. Pero precisamente en la dimensión profunda, esa contradicción se revela en 7 contradicciones fundamentales y en otras que son más peligrosas aún que las fundamentales. Eso es lo que nos dice Marx, ¿sí? El problema está en el mecanismo, en el sistema, que hace que inevitablemente unos tengan que ganar, otros tengan que perder. Lo dice en otras palabras al comienzo de su libro este compañero uruguayo Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. En esta región del mundo, en nuestra provincia, que se llama, o que llaman América Latina, nos especializamos, la división social del trabajo, dice, se sintetiza en el hecho de que unos se especializan en ganar y otros se especializan en perder. Las afirmaciones de la Cabal, etcétera, sobre el empresariado, me hacen acordar, hace poco vi, esta semana, en estos días, un video en el que alguien le interpelaba a esta señora por haberse opuesto a la reforma laboral y ella decía, es que eso nos perjudica a nosotros los empresarios y nosotros somos los que creamos empleo. Por eso estamos en contra de esas reformas laboral porque nos impide crear más empleo. Un momento, señora, usted no es empresaria, usted es senadora. Puede ser empresaria y senadora, pero usted como senadora tiene unas contradicciones de fondo con su condición de empresaria.
Cuando usted es senadora, usted debe representar y expresar por orden constitucional y por simple lógica política los derechos de toda la ciudadanía. Si usted va a votar para favorecerse como empresaria, tiene que declararse impedida. Ese voto es absurdo, es negativo, no puede ser, porque entonces caemos, y eso lo denunció Petro, en el corporativismo. Entonces los empresarios tienen la mayoría en el Congreso y legislan no para todos, sino para beneficio de ellos, que es lo que están haciendo. ¿Cuáles son sus principales planteamientos? Exactamente, como tú lo señalas, los mismos que hace Bukele, pero también los mismos que está haciendo Milei, en los que hizo Bolsonaro, y los están llevando a la práctica. Nieto en México exactamente lo hizo. Lo que está haciendo Novoa en el Ecuador, lo que hizo Álvaro Uribe acá, coger la plata de los campesinos y entregársela a los grandes terratenientes. ¿Por qué? Porque son empresarios, punto. Y porque así lo explica la ley. Darles todo lo de las concesiones a Luis Carlos Sarmiento Angulo, darles todas las granjerías, quitarles lo está haciendo Trump. Eso no es accidental y no se limita solo al centro democrático. Hay una tendencia que es la tendencia reaccionaria de derecha, y gobernamos para nosotros. No es por empresarios, es por ricos. Más capacidad de emprendimiento tiene la señora que con un capital limitadísimo, con 40,000 pesos en 50 centímetros cuadrados, te monta una venta de arepas que en un día vende 60,000 pesos. Eso es una genialidad económica impresionante. En un espacio reducidísimo, medio metro, con una inversión mínima, 50,000 pesos. Una señora compra carbón, y vende 60,000 pesos de arepas. Esto es una genialidad. Esto es una genialidad y está creando ahí valor. Si tú llevas eso a escala, esa es una super emprendedora. Esa sí que está creando riqueza y tiene un solo trabajo y está creando valor de uso. Arepas, empanadas. ¿Mm? Ese es el verdadero emprendimiento. Los otros no, los otros son ricos, son gente que ya tiene recursos, que tiene riqueza, heredada, robada, traficada, lo que sea, y que utiliza esa riqueza para comprar posición política, para protegerse y seguir ganando. Es la política como inversión, como expansión de los negocios, Profe, no como ejercicio de gobierno. Sí, Diego está pidiendo la palabra. Diego, hágale. claro que sí. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Hola Diego, ¿qué tal? Sí, ¿Me escuchan bien? Sí. sí. Bien. En medio de todo lo que se ha hablado, considero importante volver a la definición de dinero, porque a raíz de los 70, cuando Nixon puso el dólar sin respaldo, el dólar convertido en moneda fiduciaria, netamente, se comenzó a crear dinero de la nada. Y en ese sentido, hace que ese dinero se convierta en deuda esencialmente. Ya es cuando se dice que el dinero es deuda. Luego, en los 90, aquí en Colombia, hasta donde tengo entendido, se copió ese modelo y por lo tanto también nuestra moneda, que ya no se llama pesos oro, es también una moneda fiduciaria. Ahora bien, si el dinero es deuda por esencia, o al menos el que predomina, es una deuda originaria. Yo no sé si hace parte de la llamada acumulación originaria, y si el dinero es deuda,
es una expropiación de recursos por parte de la banca internacional, o al menos de los bancos centrales que usan dinero fiduciario. Entonces, ¿cómo relacionaríamos ahí ese tema del dinero fiat con el papel del dinero, su esencia, su concepto y el valor de uso? Esa es como la duda que me entra, ¿no? Bueno, muy bien, gracias, Diego. Sí, sobre este tema apenas estamos empezando la lectura del capítulo de Harvey. Yo sugiero que la terminemos, la adelantemos, cada uno por nuestro lado. Ahí vamos encontrando respuestas a las inquietudes que van surgiendo. En este momento nos estamos, digamos que estamos pasando ya al estudio de la segunda contradicción, de la contradicción entre el valor social del trabajo y la representación del dinero, que es diferente, después la vamos a ver, a, a la contradicción entre el capital general y el trabajo en general. ¿Mm? Señalar que además, dice Harvey, en una sociedad compleja como la que el capital ha construido, dependemos en gran medida del trabajo de otros para obtener los distintos valores de uso que necesitamos para vivir y cuya disponibilidad damos por segura. Accionamos un interruptor y se enciende la luz. El horno calienta cuando apretamos un botón, se pueden abrir y cerrar ventanas. Disponemos de zapatos y camisas para calzarnos y vestirnos. Podemos siempre preparar el café o el té en la mañana y ahí están siempre disponibles el pan, los buses, los automóviles, los lápices, los cuadernos de notas, los libros. Hay dentistas, médicos, quiroprácticos, peluqueros, maestros, investigadores, abogados y burócratas que producen conocimiento y normas cuyos servicios están a nuestra disposición, simplemente pagando su precio. Pero esas cosas y servicios absorben trabajo humano directa o indirectamente. Los prestamistas también, directa o indirectamente. Los vendedores de apuestas, directa o indirectamente, absorben trabajo humano, como el trabajo acumulado en el acervo del clavo con el que se construye una casa. La mayoría de nosotros proporcionamos de una forma u otra, directa o indirectamente, bienes y servicios a otros. Ese es el tejido social, directa o indirectamente. Lo que el dinero representa es el valor social de toda esa actividad, de todo ese trabajo. En este momento vemos el trabajo no como particularidades, no como suma de particularidades, sino como masa de trabajo humano. ¿De acuerdo? Y el dinero representa el valor social de toda esa actividad, la masa monetaria. El valor es una relación social establecida entre las actividades de millones de personas de todo el mundo. Como relación social es inmaterial e invisible, como la relación entre yo mismo, el autor de este libro, y quien lo lee. Una relación invisible. Pero al igual que los valores morales y éticos en general, ese valor inmaterial tiene consecuencias objetivas para las prácticas sociales. En el caso del trabajo social, el valor explica por qué los zapatos cuestan más que las camisas, o al revés, por qué la casa cuesta más que el automóvil y el vino cuesta más que el agua. Esas diferencias de valor entre distintas mercancías no tienen nada que ver con su carácter como valores de uso. Ahí estás casi que citando textualmente a Marx.
Las diferencias de valor entre distintas mercancías no tienen nada que ver con su carácter como valores de uso. Aparte del simple hecho de que todas deben ser útiles para alguien en algún lugar. Y con lo que sí tienen que ver es con el trabajo social involucrado en su producción. Al ser inmaterial e invisible, el valor requiere alguna representación material. Y esta representación es el dinero. Acordemos, el equivalente general de todas las mercancías. Ese es el dinero. Es una forma tangible de apariencia, así como símbolo y representación de la inmaterialidad del valor social. Pero al igual que todas las formas de representación, como los mapas, por ejemplo, existe una disparidad entre la representación y la realidad social que trata de representar. La representación hace un buen trabajo al captar el valor relativo del trabajo social en algunos aspectos, pero olvida e incluso falsifica otros. Del mismo modo que los mapas son representaciones precisas de algunas características del mundo que nos rodea, pero dejan de lado otras. Esa disparidad entre el dinero y el valor que representa constituye la segunda contradicción fundamental del capital. ¿De acuerdo? Bueno, compañeros, he hablado suficiente. Espero más opiniones suyas. No, profe, pues no sé, ya Andrés o no, pues Andrés no sé si está ahí como, tiene algo por decir o no sé, o si no ya podemos ir terminando, profe, usted dirá. Sí, no, yo no tengo nada que agregar. Claro. Quiero invitarlos a que pensemos más en la cuestión del el valor de uso y el valor de cambio en la política, el valor de uso y el valor de cambio en las comunicaciones. Es muy importante lo que está sucediendo con la transmisión de de las sesiones del Consejo de Ministros por televisión. Es un golpe audaz de Petro que puede conducir a una transformación profunda del esquema mediático en el país, porque le pega directamente a eso de la concesión. En muchas partes se está dando una rectificación de los excesos del neoliberalismo. Es el momento en que debemos utilizar las contradicciones para avanzar en la recuperación de bienes sociales que fueron expropiados por el neoliberalismo. Por ejemplo, el espacio electromagnético, que es el que enriquece, cuya explotación enriquece a los canales de televisión y a las emisoras. Es patrimonio nuestro colectivo, no recibimos, el país no recibe sino mentiras, y esos engordan sus cuentas bancarias con los medios de comunicación y pagan ínfimas cantidades al Estado, retornan poco. Ese esquema tiene que ser transformado. Tenemos que examinar esas contradicciones y empujarlas de tal manera que nos lleven a fortalecer las opciones anticapitalistas. Y eso mismo, teniendo en cuenta lo que anotaban ustedes sobre las movilizaciones y el discurso que está difundiendo el Centro Democrático, es necesario que profundicemos en las contradicciones de la relación entre el poder económico y el poder político.
Como siempre, les agradezco inmensamente su atención, su amabilidad y espero que próximamente nos podamos reunir en presencia, tomarnos algo y conversar ampliamente. Un saludo cordial para todos.